Buen día a todos. Un saludo a nuestros queridos hermanos y amigos que nos ven y que están a través de este medio dispuestos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios que en esta mañana traemos a través del libro de Santiago, la epístola de Santiago. Así que quisiera pues invitarles a que busquen en sus Biblias, ahí en sus casas, en sus hogares, la epístola de Santiago, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Lo vamos a leer en unos minutitos. Es importante entender y conocer la época en que estamos viviendo. Estamos en tiempos difíciles, tal vez únicos en nuestra vida. Crisis sanitaria, crisis social, crisis laboral, crisis económica y hasta crisis moral. Y por qué no decirlo, crisis espiritual en los creyentes. Lo que ha conllevado a que precisamente el pueblo de Dios, no solamente el pueblo de Dios, si el pueblo de Dios está así, ¿cómo estará el que no tiene esa esperanza en un Dios todopoderoso? ¿Cómo estará, como dice la palabra, cómo estará el impío? ¿Verdad? Ha llevado a la gente, a la sociedad, a un estado de sufrimiento, de desesperación y hasta de depresión. Pero la palabra de Dios considera a estas dificultades o crisis como algo que es inevitable para los creyentes y que Dios lo utiliza para enseñarnos y moldearnos a su imagen hasta que seamos conformados a su imagen. Veamos de qué manera debemos enfrentar estas situaciones adversas y usarlas para bien. Leamos la epístola de Santiago, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Interesante este pasaje. Pedimos que el Espíritu de Dios nos guíe, nos lleve hacia la verdad y esta enseñanza se siembre en nuestra mente y en nuestro corazón. Santiago, el escritor de esta carta, un líder de la iglesia en Jerusalén. No fue Santiago el apóstol, hermano de Juan, por cierto, sino Santiago, el hermano de Jesús. Santiago no se vanaglorió de su relación personal con Jesús, ni se identificó a sí mismo como un líder religioso. Su mayor honor fue ser un siervo de Dios. Dice, ¿no? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Para comenzar, a mí me llama mucho la atención y me gozo, porque siendo el hermano de madre con Santiago, porque Santiago fue hijo de José y María, en cambio José no fue su padre, fue hijo de Dios engendrado en María. En varios pasajes de la Escritura menciona que los hermanos de Jesús en algún momento le buscaban juntamente con su madre porque ellos no estaban en sus prédicas, en su ministerio público que desarrollaba Jesús. Ellos no lo seguían. En algún otro pasaje escuchaba de los hermanos de Jesús que le decían: anda, muéstrate, ándate a la ciudad, ándate al pueblo, ahí mira, ahí hay que vean los milagros que haces. Como que no creían. O lo menospreciaban, no sabían, no creían que él era el Hijo de Dios. Así que Santiago se convierte así, pero genuinamente de todo corazón, y se convierte en un seguidor, en un siervo del Dios Todopoderoso, y también dice, y del Señor Jesucristo. A su hermano le dice, el Señor Jesucristo. Y él continuó el ministerio de Jesús aquí en Jerusalén, en la ciudad que estaba. Así que no utilizó su posición. Mire, se presenta como así, simple y llanamente, siervo de Dios. Eso es lo que somos y podemos llegar a ser ustedes y nosotros. Su mayor honor fue ser eso, ¿verdad? El siervo de Dios. La epístola de Santiago fue una de las primeras escritas en el primer siglo.
escrita probablemente antes del año 50, tal vez 45 al 48, después del martirio de Esteban, uno de los diáconos de la primera iglesia, relatado en el libro de los Hechos, capítulo 7. Aumentó la persecución por esta situación, pues le asesinaron a pedradas a Esteban, y eso a cierto grupo religioso, a cierta parte del pueblo, eso les gustó y quisieron y continuaron. Posteriormente apresaron a Pedro, apresaron a Juan y estaban en la cárcel, y así estaban esos primeros años. Así que la persecución hizo que los cristianos de Jerusalén fueran esparcidos, huyeron a los pueblos, a todos los pueblos alrededor en todo el mundo romano en ese tiempo conocido, dentro del imperio romano, ¿verdad?, que lo conformaban Asia Menor, norte de África, Europa oriental y pues hasta Roma. Se cuenta que hubieron los judíos dispersos en tierras gentiles, llegaron hasta Roma, Alejandría, Chipre, ciudades de Grecia y de Asia Menor. Santiago les escribió en esta epístola a fin de animarlos en la fe durante este periodo difícil y hostil contra los cristianos. Y veamos, mira las pruebas, ¿no? Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Este versículo nos hace entender que las pruebas, ¿verdad? Esta palabra, pruebas, se refiere a la persecución y a las aflicciones causadas por el mundo y por Satanás. Dios no es el que manda esas dificultades, las enfermedades, la muerte, no. Muchas de esas cosas son consecuencias de nuestras malas decisiones, también de la maldad, del pecado del mundo y también pues por Satanás. Así que, y el Señor inspira al Espíritu Santo, inspira a Santiago para que pueda escribir esta carta para todos los cristianos de ese tiempo, que se sentían amenazados y huyeron por su vida. Y vemos, ¿no?, que se refiere a eso, ¿no?, a la persecución y a las aflicciones que tuvieron que pasar, aún muchos de ellos la muerte, el martirio, el ser azotados, el ser metidos en la cárcel. Convertirse en cristiano no libera automáticamente a nadie de las dificultades. Aquí nos da una verdad importantísima. El cristiano, en el momento que llegamos a ser cristianos, no quiere decir de que ya no vamos a tener dificultades. No, eso no es así. Mire lo que dice el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, estas palabras, cuando os halléis en diversas pruebas, dan por sentado de que las pruebas son una parte normal de la vida cristiana, o deben llegar a ser parte normal de la vida cristiana. Así que no nos tome por sorpresa. Además, la tradición de la sabiduría judía sostenía que experimentar pruebas demostraba la fidelidad de una persona. Entonces, ¿cómo debemos tratarlas? ¿Verdad? ¿Cómo debemos tratarlas a las pruebas? Entonces, mire, las pruebas son el proceso que Dios utiliza para moldear nuestro carácter, para limar nuestra forma de ser, para prepararnos para el reino de Dios. Y aquí en la tierra, por supuesto, mientras estamos aquí en la tierra y con mayor razón cuando vayamos al cielo. Porque, ¿cómo debemos enfrentar esas pruebas? Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas. Aquí nos da una forma, ¿cómo debemos enfrentar a esas pruebas? Con sumo gozo, dice la palabra. La actitud correcta al enfrentar las adversidades debe ser tener sumo gozo, lo cual no es una reacción emocional, sino una deliberada e inteligente evaluación de las circunstancias desde la perspectiva de Dios. Es decir, analizar y ver desde el punto de vista de Dios. ¿Para qué pasa a través de esa prueba? ¿Qué es lo que viene después? Ver las pruebas
como ese método, ¿verdad? Como ese proceso de Dios para nuestro crecimiento moral y espiritual. Ese es el punto. Debemos renovar nuestro entendimiento, de renovar nuestra forma de ser para empezar a mirar las cosas así, las pruebas como el proceso de Dios. ¿Qué hacemos inmediatamente al pasar por pruebas, al tener dificultades? Algunos vociferan contra Dios, otros reclaman a Dios, otros acusan a Dios, otros se rebelan contra Dios, otros le culpan, ¿verdad?, de las maldades que ocurren. También se atreven a decirle, si existiera Dios, hasta a negar la existencia de Dios. Porque si existiera Dios, ¿por qué permite esto, otro? Pues ya como hemos visto, el asunto de estas pruebas, de esta maldad, es producto de un mundo caído, lleno de pecado, y que provoca el mundo y provoca a Satanás. Así que es importante que nosotros podamos ver así las pruebas. No nos gozamos de las pruebas en sí mismas, sino de sus posibles frutos, lo que trae, lo que viene después de eso, ¿verdad? Someter a prueba equivale a comprobar lo genuino de algo. O sea, cuando uno prueba algo, quiere comprobar que en realidad eso está bueno, es bueno, lo que es genuino, ¿no es cierto? Sirve como una disciplina para limpiar la fe de sus impurezas, extirpando lo que es falso. El oro es probado es pasado a través de fuego, alta temperatura, para a través de eso salen las impurezas. Por eso mismo se utiliza esa prueba, ¿verdad? El oro. Asimismo, nuestras vidas tienen que pasar por esas situaciones. Hemos tenido que pasar, y quién sabe, ¿verdad?, si pasaremos también. Pero como esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, en realidad pues nos ha hecho meditar muy profundamente. Así que esa es la forma de mirar a las pruebas, mirarlos y tomarlos con sumo gozo. La idea no es fingir ser feliz cuando uno se enfrenta al dolor, sino tener una perspectiva positiva, tener por sumo gozo, alegrarnos, porque lo que las pruebas pueden producir en nuestra vida, pues serán de beneficio para nuestra forma de ser, para nuestro carácter, para las personas que nos rodean. Santiago nos dice que debemos convertir nuestras dificultades en periodos de aprendizaje. Los tiempos difíciles pueden enseñarnos paciencia. Mire, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Habla de diversas pruebas, en diferentes aspectos, en diversos campos. En lo familiar, en la salud, en lo personal, en lo económico, en todo, en diferentes, en lo laboral. Precisamente lo que hoy estamos viviendo, esas crisis, en esos diferentes aspectos. Tened por sumo gozo, dice, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, las pruebas producen algo. Produce algo. Y eso es importante que nosotros podamos darnos cuenta. La paciencia no es resignación pasiva. Y eso produce la prueba. La prueba de vuestra fe produce paciencia. La paciencia. No es resignación pasiva ante circunstancias adversas. Decir, bueno, pues ya qué más queda, ¿no? Sino firmeza y valor que nos ayudan a resistir con valentía. En realidad no podemos llegar a conocer la profundidad de nuestro carácter hasta ver cómo reaccionamos frente a las presiones. Es muy fácil ser amable cuando todas las cosas andan bien, pero ¿seguiremos siendo amables cuando otros nos traten injustamente? Mire, entonces, la prueba desarrollará fe perseverante en usted. Eso produce entereza de carácter y esperanza madura. ¿Cuánto anhelamos tener esto? ¿Cuánto el Señor también anhela que nosotros desarrollemos nuestro carácter y tengamos estas cualidades en nuestra forma de ser? Las pruebas son parte normal de la vida cristiana. No es como algunos piensan, ¿verdad?, que Dios está enojado, Dios me está castigando, o Dios está resentido conmigo, o Dios se está vengando. Muchas veces pensamos así.
Aquí son parte, nos muestra que son parte de la vida cristiana. Las aflicciones son una realidad para el discípulo fiel. Vamos a tener que enfrentarlo. Ya lo hemos enfrentado muchas veces. Lo estamos enfrentando y también los enfrentaremos en el futuro, hasta que Dios venga. La fe solo puede alcanzar su plena madurez cuando se enfrenta a dificultades y oposición. Ahí es nuestra fe es probada. Ahí es probada nuestra paciencia. Porque dice, mire, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, es parte del procedimiento, del proceso de Dios. La tradición de la sabiduría judía sostenía que el experimentar pruebas era demostraba, ¿no?, que la fidelidad de una persona. Sí, eso pensaban, esa era la tradición. Algunas veces las pruebas llegan a la vida de los creyentes para que Dios pueda comprobar la sinceridad de su fe. ¿Verdad que cuando tenemos amistades o a lo mejor una relación un poco más estrecha, uno pone a prueba, quiere comprobar, comprobar que en realidad es un aprecio genuino, que no es falso? La Biblia no enseña en ninguna parte que las dificultades de la vida sean siempre señal de que Dios está enojado con nosotros. No, en ninguna parte de la Biblia hay esto, ¿verdad? De que las dificultades sean en la vida sean siempre señal de que Dios está resentido, enojado con sus hijos, y que lo que está es descargando su frustración o su ira o castigándonos. No, es parte del proceso que Dios quiere moldearnos hasta formar su carácter en nosotros. Entonces, lo que producen, mire, también nos habla, ¿no?, del versículo 4. Mas tengas la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Aquí habla de perfección. El Señor busca perfeccionarnos. No se refiere a la ausencia absoluta de pecado, sino que lleva implícita la idea de algo completamente desarrollado o maduro, como puede ser nuestro carácter, nuestra fe. Cabales subraya la idea de plenitud y completos. Dios quiere que seamos perfectos, no librarnos del dolor. El Señor no ha ofrecido librarnos del dolor. Lo que quiere es que seamos perfectos. Y si para llegar a ser perfectos nos tiene que pasar por esas situaciones, pues el Señor lo va a hacer. Pero confíen. En otro pasaje de la Escritura, en los Evangelios, Jesús decía a sus discípulos y a la gente que le seguía: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús jamás dijo: vengan, síganme, y no tendrán nunca ningún problema. Todo va a ser color de rosa. Jesús no dijo eso. Tendremos aflicción, porque las aflicciones nos pulen, las aflicciones nos perfeccionan, nos mejoran. En lugar de quejarnos por nuestras luchas, debiéramos ver en ellas oportunidades de crecer. Dele gracias a Dios por haber prometido estar con usted en tiempos difíciles. Dele gracias, Señor. Sé que van a venir tiempos difíciles, pero no voy a estar solo, voy a estar contigo. Tú vas a estar conmigo, tú me vas a ayudar a pasar. Recuerda en el Salmo 23, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y así, ¿verdad? Aderezas mesa delante de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Así dice la palabra. O sea que el Señor no nos va a abandonar, no le va a abandonar. No se queje. El Señor está con usted, el Señor está con nosotros. Pidámosle que le ayude a resolver sus problemas. Pídale, ayúdame. O que le dé la fortaleza para soportarlos. Luego, pues, sea paciente. Es lo que Dios quiere, desarrollar paciencia. Dios no lo dejará solo con sus problemas. Permanecerá cerca de usted y le ayudará a crecer.
No miremos las circunstancias, sino más bien el fruto que se espera. Lo que Dios producirá en nosotros al terminar la prueba y salir aprobados. Ahí hay que fijarnos. Ahí al futuro, a las consecuencias, a lo que obtendremos, no al momento presente, la dificultad o la crisis. Permita que Dios haga la obra en su vida. Pónganse en manos del Señor y descansen en Él, porque Él es fiel y no dejará que la prueba le destruya, sino que será para beneficio nuestro, nuestra salvación y ser perfeccionados a su imagen. Dice, aunque pases por el fuego, no te quemarás. Y si por los ríos, no te anegarán, no te ahogarás. Así habla el Señor. Pasaremos por ríos, nos anegaremos, pero no nos ahogaremos. Y si pasamos por el fuego, no nos quemaremos, porque Él está con nosotros. Si usted en este día necesita esas fuerzas para seguir, para perseverar, le invito a hacer una oración ante el Señor del universo y de nuestras vidas. Por favor, cierre sus ojos y hagamos una oración. Cierre sus ojitos. Dios Todopoderoso y Eterno, Padre justo y bondadoso, en este día venimos ante ti a poner nuestras vidas en tus manos. Levántanos, ayúdanos en las dificultades que estamos atravesando. Toma el control, Señor, de todos estos problemas de nuestra sociedad. Danos la fuerza y la victoria. Forma en mí lo que tengas que hacerlo. La paciencia, la fe, la confianza en ti. Te invito a entrar en mi corazón, me entrego a ti y me pongo en tus manos, en el Creador y Dios del universo. Lo hago de todo corazón, creyendo y confiando en ti. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, oramos y te agradecemos. Amén y amén.